Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 9 de Primera de Samuel, para que si quieres sacar en este momento su Biblia, mi hermano, mi hermana, vamos a comenzar, vamos a ver qué el Señor nos dice a través de esta lectura, porque el Señor nos habla a través de las lecturas. Él siempre está atento a nosotros y de esa manera nos quiere instruir. Así es que leamos pues este mensaje y vamos a escuchar lo que el Señor quiere hablarnos hoy día. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre de la tribu de Benjamín que se llamaba Quis, hijo de Seor, hijo de Becoral, hijo de Afiaj. Vivía en Gibea de Benjamín, y era un hombre valeroso. Saúl su hijo era joven y buen mozo. No podría haberse encontrado un hombre más hermoso en Israel. Era más alto que todos los demás por una cabeza. Sucedió que se perdieran las burras de Quis, el padre de Saúl, y éste dijo entonces a su hijo Saúl: llévate contigo a uno de los sirvientes y anda a buscar a las burras. Fueron a las montañas de Efraín y atravesaron el territorio de Salisa, pero no encontraron nada. Atravesaron luego el territorio de Salim, pero tampoco estaban allí. Recorrieron el territorio de Benjamín sin hallar nada. Al llegar al territorio de Suf, Saúl dijo a su sirviente: mejor volvámonos, pues nuestro padre se va a preocupar más por nosotros que por las burras. El sirviente le respondió: en ese pueblo hay un hombre de Dios, es un hombre muy estimado, todo lo que predice ocurre. Vamos a verlo, a lo mejor nos indica el camino que debemos seguir. Saúl dijo al muchacho: si vamos a verlo, ¿qué podremos ofrecer a ese hombre? Ya que no tenemos pan en nuestros bolsos y no tenemos ningún regalo que ofrecerle a ese hombre de Dios. ¿Qué podemos obsequiarle? El sirviente le respondió: me queda todavía un cuarto de siclo de plata. Se lo daré a ese hombre de Dios para que nos indique el camino. Saúl dijo al sirviente: tienes razón, vamos para allá. Y se dirigieron al pueblo donde estaba el hombre de Dios. En el camino que subía al pueblo, se encontraron con algunas jóvenes que iban a buscar agua. Les preguntaron: ¿está allí el vidente? Porque antes se decía en Israel: vamos donde el vidente, para decir que iban a consultar a Dios. Porque no se hablaba de profetas como ahora, sino de videntes. Ellas respondieron: sí, está allí. Acaba de llegar a la ciudad, porque hoy se hará un sacrificio por el pueblo en el santuario alto. Apenas lleguen a la ciudad, vayan inmediatamente a verlo antes de que suba al santuario para la comida, porque el pueblo no comerá antes de que llegue. Él es quien debe ofrecer el sacrificio, y los invitados solo comerán después. Suban pues rápido para que lo encuentren. Siguieron caminando a la ciudad, y apenas entraron, se encontraron con Samuel, que salía para ir al santuario. Ahora bien, la víspera de la llegada de Saúl, Yahvé había hecho una revelación a Samuel: mañana, a esta hora, te enviaré a un hombre del territorio de Benjamín, al que consagrarás como jefe de mi pueblo Israel. Ese hombre va a salvar a mi pueblo de las manos de los filisteos, porque he visto la aflicción de mi pueblo, y su clamor ha subido hasta mí. Cuando Samuel divisó a Saúl, Yahvé le dijo: ese es el hombre de que te hablé, él gobernará a mi pueblo. Saúl se dirigió a Samuel, que estaba en medio de la puerta, y le preguntó: ¿podrías indicarme dónde está la casa del vidente? Samuel respondió a Saúl: yo soy el vidente, sube delante de mí al santuario alto. Ustedes comerán ahora conmigo, y mañana te diré todo lo que te preocupa. Luego dejaré que te vayas. Sobre todo, no te preocupes por las burras que perdiste hace 3 días, porque ya las hallaron. Pero, ¿para quién serán los primeros puestos en Israel? ¿No serán para ti y la casa de tu padre? Saúl respondió: soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel, y en la tribu de Benjamín, mi familia es además la más pequeña. ¿Por qué me hablas así? Samuel hizo pasar a Saúl y a su sirviente al salón donde habían unos 30 invitados, y les dio el primer puesto. Luego Samuel dijo al cocinero: la parte que te pasé, para que la pusieras aparte, sírvela ahora.
El cocinero sacó entonces la paleta y todo lo que la rodea y la puso delante de Saúl. Samuel le dijo: ante ti tienes la parte que se puso aparte, cómela. Y ese día Saúl comió con Samuel. Cuando bajaron del santuario a la ciudad, prepararon a Saúl una cama en la terraza y se acostó allí. Al amanecer Samuel llamó a Saúl, que estaba en la terraza, y le dijo: levántate, porque te voy a indicar tu camino. Saúl se levantó y ambos salieron. Cuando se acercaban a la salida de la ciudad, Samuel dijo a Saúl: dile a tu sirviente que se adelante un poco, pero tú quédate aquí para que te comunique una palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cómo el Señor va acomodando todo poco a poco. Primero, el papá de Saúl lo manda junto con un sirviente a buscar esas burras que se le habían perdido. Llegaron a un pueblo y a otro segundo, y no encontraron nada. Entonces Saúl dice al sirviente: mejor regresémonos, porque nuestro padre se va a preocupar más por nosotros que por las burras. Y así en realidad iba a ser, porque nuestros padres se preocupan mucho por sus hijos. Entonces, el sirviente había escuchado de un vidente que había en esa ciudad, donde llegaron ellos y que se desesperaron porque no encontraban nada. El sirviente le dice a Saúl: en ese pueblo hay un vidente, vayamos con él y preguntémosle, tal vez él nos indique el camino. Y en realidad, mis hermanos, que este vidente sí que sabía dónde estaban esas burras, pues ya las habían encontrado. Pero todo esto era un camino que Dios había trazado para Saúl, ya que él era enviado hasta Samuel, que era el vidente, al cual toda la gente le llamaba de esa manera en Israel, el vidente. Le decían así porque todo lo que le preguntaban, la contestación de él, todo sucedía. Y también les anunciaba cosas que iban a suceder con el pueblo de Israel. En aquel tiempo, mis hermanos, todavía no llegaban los profetas. Sin embargo, para mí, Samuel era un profeta, porque él enseñaba al pueblo, les indicaba lo que Dios les decía que tenían que hacer, y así lo hacían. Y todas estas cosas suceden de una manera o de otra. Ya Dios, como les decía, había trazado un camino para Saúl, y Dios también le había revelado a Samuel que ese sería el jefe de Israel, o sea, el rey que iba a gobernar Israel. Todo va acomodándose poco a poco, mis hermanos. A veces también a nosotros nos suceden cosas que nos preguntamos: pero ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo es que llegamos aquí? ¿Cómo es que esto nos sucedió de esta manera? Buscando y rebuscando, mis hermanos, Dios va acomodando las cosas también para nosotros. Y cuando las cosas suceden, nos decimos en nuestra mente: ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió el otro? Pero Dios hace las cosas a su modo, y nosotros no debemos hacernos para atrás, sino darle gracias a Dios todo el tiempo por lo que Él hace en tu vida, por lo que Él hace en mi vida. Porque Dios nuestro Señor nos ama, y de esta manera amaba a Saúl. Por eso, desde que salió a buscar esas burras, fue a encontrarse con Samuel, porque Samuel le iba a dar un puesto muy importante. Primeramente, allí donde lo invitaron a comer, a él y a su sirviente, era para indicarle lo que él tenía que hacer en un futuro. Por eso, ya cuando termina este capítulo, le dice Samuel a Saúl que envíe a su sirviente más adelante, porque él tiene que quedarse con él para indicarle qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los pasos a seguir, porque Dios le indica a Samuel que le diga todo lo que tiene que hacer Saúl para el pueblo de Israel. El día de mañana, cuando mi hermana les lea el siguiente capítulo, ustedes se darán cuenta, mis hermanos, que en este 10º capítulo que mi hermana les va a leer, allí ya Samuel le indica todo lo que tiene que llevarse a cabo para el pueblo de Israel a Saúl. Y Saúl, de primero, es un hombre muy bueno, es un hombre muy respetable, que sinceramente, mis hermanos, no sé por qué a la gente se le suben los humos y comienza a creerse que es el único en el mundo. Esto le sucedió a Saúl. Usted continúe con nosotros escuchando de esta palabra de Dios y se va a dar cuenta
cómo Saúl se alza después y se deja llevar por las cosas materiales y por el mundo, ¿verdad? Que vienen siendo las mujeres y todo aquello que lo pierde. Pero usted continúe con nosotros y se va a dar cuenta cómo van a suceder las cosas. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que pase un feliz día.